Buenos días, chicos. Vamos a ver al rey Bitcoin, vamos a ver qué va a hacer, vamos a ver si va a seguir rebotando o va a seguir cayendo. Bienvenidos a Libertad Financiera a los 40 y vamos allá. Bien, aquí tenemos el gráfico en 5 minutos y para ver esto nos vamos al gráfico que nos chiva todos estos movimientos, que es el semanal. Fíjate, en el gráfico semanal vemos como Bitcoin estaba en este canal alcista durante esta subida que hemos tenido de 3 años y pico. Desde aquí, desde aquí abajo, desde enero del 2023, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Pero no, hay gente que no tiene bastante, que necesita que suba más. Pues bien, este canal alcista que dice la teoría que lo rompemos a la baja. Y finalmente lo hemos roto a la baja. ¿Y cuál es el target objetivo de esta rotura? El ancho de este canal. Y este ancho de este canal te lo voy a dibujar bien, mejor, a ver dónde nos marca el... Desde aquí, y vamos a ver dónde, cuál es el target. El target sería hasta aquí abajo, hasta los 63.000. ¿Vamos a caer a los 63.000? De momento no, vamos a ir eso, partido a partido. Vamos a ver esta semana. Esta semana os dije que el precio rebotaría y ¿qué ha hecho? Ha rebotado. Si simplemente vemos, ahora te voy a enseñar la dominancia del USDT y ahí es donde nos va a quedar todo clarísimo, clarísimo. ¿Romper esto a la baja significa que va para abajo? Sí, al menos este ancho de canal. ¿Significa esto que es cripto invierno? En la mayoría de los casos, sí. ¿Dónde está el siguiente target en la siguiente parada? Aquí, en esta zona de aquí, que son sobre los 75.000. ¿Quiere decir eso que ahora desde los 87.000 nos vamos a ir a los 75.000 o vamos a seguir subiendo? Pues esto es lo que vamos a ver ahora, donde el rebote que estamos haciendo ahora, una temporalidad más baja, ya lo vamos a ver, este rebote que estamos haciendo todavía podemos hacer que el precio rebote más. Y eso nos lo dice este gráfico de aquí, que es la dominancia del USDT en semanal. Recuerda, la dominancia del USDT es inversamente proporcional a Bitcoin. Si Bitcoin sube, la dominancia baja. Si la dominancia sube, Bitcoin baja. Es decir, siempre al revés. ¿Y dónde nunca, desde que Bitcoin es Bitcoin, nunca se ha roto a la baja? Esta línea de tendencia nunca la hemos roto. ¿Qué te llevo diciendo yo desde septiembre, octubre? Para los que decían, sí, nos vamos a 200.000, nos vamos a 200.000. Yo te he estado diciendo siempre que estábamos aquí. Te he estado diciendo que hay que ver si el árbitro pita ya o el árbitro alarga el partido. Y hemos llegado aquí y ¿qué ha hecho el árbitro? Ha pitado ya. ¿Qué quiere decir que ha pitado ya? Pues para que el precio llegara a los 150.000, llegara a los 180.000, teníamos que estirar el chicle y cuando llegáramos a esta línea de resistencia, volver para abajo y estar en esta zona. Y el estar en esta zona de aquí es lo que hace que el precio pueda seguir teniendo un nuevo impulso. ¿Lo ha hecho el precio? No. El precio ha decidido, en este caso, romper al alza, que esto quiere decir Bitcoin rompe a la baja. ¿Quiere decir que ahora esto va a hacer así, como un cohete sin parar, y va a hacer esto, pam, 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 y nos vamos hasta allá abajo, y nos vamos hasta los infiernos, hasta los 60.000? No. ¿Por qué quiere decir que no va a hacer esto? Porque ahora es justo el precio donde estamos. Y por eso te decía yo, va a rebotar, va a rebotar, va a rebotar. ¿Y por qué va a rebotar? Porque ahora si yo te quito esta línea, tenla en mente, te la quito, pero tenla en mente que es una línea importante. ¿Qué otra línea tenemos? Esta de aquí. Fíjate, esta línea es una línea donde el precio ha rebotado para abajo muchas veces. Mira, en enero del 2024, en septiembre del 2024, en abril del 2025 y ahora en noviembre del 2025. Entonces, la dominancia del USDT puede decidir
hacer esto otra vez. Y si hace esto otra vez, si esta dominancia baja, ¿qué va a hacer Bitcoin? Va a subir. Entonces, yo ahora estoy atento, muy atento, a ver si la dominancia del USDT decide darse la vuelta porque le toca, fíjate, en semanal, no en diario, no, en semanal está pasadísimo de vueltas y esto ahora quiere girarse, darse la vuelta e ir a esa parte baja para que Bitcoin pueda seguir subiendo. Si esta dominancia del USDT lo miramos en diario, ¿qué vemos en diario? Pues en diario vemos lo mismo, que estamos ahí en esa parte alta y ahora le toca caer. Entonces, ¿cuándo consideraré que esta caída va a hacer que Bitcoin siga subiendo y esté confirmada? Cuando perdamos esta línea de tendencia, que la va a perder, porque es una línea de tendencia muy heavy, esto va a hacer que Bitcoin, que el precio de Bitcoin suba. Esta caída va a hacer que el precio de Bitcoin suba. ¿Y hasta cuándo vamos a subir? ¿Hasta cuándo debería subir Bitcoin? Pues si nos vamos al precio de Bitcoin, ¿qué vemos? Pues vemos que ahora Bitcoin va a subir otra vez hasta tocar esta línea de tendencia. Y esto es, fíjate, un 20%. Entonces, siguiente target en diario y en semanal de Bitcoin, aquí, volver a testear esta línea. Y cuando lleguemos a esa línea, el precio ya sí o sí decidirá. ¿Y qué va a decidir? Va a decidir si esto ha sido una falsa rotura y entramos dentro o esto va a ser la confirmación del cripto invierno y que haga así y caiga. Así que estamos en un momento muy importante para ver si Bitcoin confirma que empieza el cripto invierno o si resurge de las cenizas y vuelve a entrar en el canal alcista. Pero sí que vemos que en esas temporalidades pequeñas, son las que nos va a dar más información. Vámonos a 4 horas. ¿Qué nos dice el gráfico en 4 horas? Pues mira, te voy a borrar todas las líneas para... Bueno, vamos a dejar esa línea que es importante, que es el target objetivo. Bitcoin ha caído en 4 horas. Fíjate como el RSI ha bajado de 30 puntos y se ha dado la vuelta. ¿Qué hizo la otra vez? Fíjate, sin irnos muy atrás en el tiempo. Aquí hizo eso el 5 de noviembre y para arriba. ¿Que ese para arriba no fue un gran impulso? Bueno, porque estábamos en un retroceso alcista, pero el precio sí que subió. ¿Cuánto subimos esa vez? Esa vez en el 5 de noviembre el precio subió un 6-7%. ¿Cuánto llevamos ahora subido desde que el RSI ha bajado de 30 y se ha dado la vuelta? Pues hemos subido lo mismo, un 6-7%, con la diferencia que aquí este 6-7% fue cuando ya hizo el movimiento completo y ahora todavía le queda margen. Entonces, en este margen que le queda es el que puede hacer que el precio suba más. Primer target a superar. El primer target a superar es este, que estamos justo ahora. Si ahora no es capaz de superar este target que está aquí entre los 86.000, entre los 87.000, 88.000, si lo supera, ahí que nos vamos, a por los 100.000. ¿Que no lo supera? Pues si no lo supera, volveremos a ir a la parte baja de este canal en 4 horas. ¿Qué es la parte baja? Pues la parte baja pues será más o menos sobre los 75. Tocará aquí, nos vendremos aquí sobre los 75, sobre los 76, 75, 76. Entonces, en 4 horas, ahora que estamos en el 50%, tiene que ver el precio que hace. Si sigue subiendo o se da la vuelta y vamos a tocar esos 75. Si lo miramos en una temporalidad menor y si lo miramos en gráfico horario, ¿qué vemos en gráfico horario de 1 hora?
Pues fíjate, en gráfico de 1 hora parece como que lo mismo. Estamos cayendo sobre este canal. En 1 hora tenemos esta línea de tendencia que de momento está respetando. Esta línea de tendencia, esto te lo cambio de colorcito, te lo voy a poner verde, que te quiero verde. Y ahora en breve tiene que decidir si rompe o cae. Lo normal es que caiga. ¿Por qué lo normal es que caiga? En 1 hora, porque el RSI ya se ha quedado sin fuerza, el RSI aquí ya está dibujando una divergencia, porque el precio está subiendo, el RSI está cayendo, entonces lo normal en mayor probabilidad es que caiga. Ahora, que le quieren dar un empujoncito y hacer patapam y subirlo, pues vale, le dan un empujoncito y lo suben. Si no le dan ese empujoncito, otra vez hasta los 75. Pero el rebote que te dije el lunes pasado ha sucedido, fíjate, aquí se ve claramente como ¡pam! Ese rebote se dio. Y ese rebote que se ha dado, ahora vamos a ver si es capaz de romper este canal, que ¿qué dice la teoría? Hemos visto en semanal un canal alcista y era sí o sí, tarde o temprano lo rompemos al alza. Y este canal, que es un canal bajista, sí o sí, tarde lo rompemos al alza. No quiere decir que sea ahora, porque puede hacer otro recorrido más antes de romperlo al alza. Vamos a estar muy atentos porque se está jugando el partido en estas horas, en estos días, del futuro de Bitcoin, si vamos para abajo al cripto invierno más profundo o resurge de sus cenizas. Si miramos en el vídeo que te hice la semana pasada de 10 indicadores y te dije 7 no, 3 sí. Había 7 indicadores que no indicaban final de ciclo y 3 sí. De esos 7 que no, había uno que era este, que era el oscilador asombroso, que te dije que no y ahora ya sí que es que sí, porque ya hemos cerrado en semanal y ya lo hemos confirmado. ¿Qué hemos confirmado? Pues con el ADX y el oscilador asombroso, que por cierto, mi canal no solo tienes un vídeo, sino que tienes muchos vídeos con un curso entero donde te hablo del ADX, del oscilador asombroso, 1 a 1 por individual, junto, cómo interpretarlo. Pues bien, vemos que aquí se ha dado la vuelta el ADX y el oscilador asombroso. El oscilador asombroso ya estamos por debajo del punto cero. Y el ADX se ha girado 90 grados y esto confirma impulso bajista. Si estamos confirmando impulso bajista, esto quiere decir que en semanal tiene ganas de caer con ganas. Si tiene ganas de caer con ganas, vamos a ver en diario qué nos dice. En diario nos está diciendo que ya hemos caído con ganas desde el 1 de noviembre y ahora ya se está quedando sin fuerza y ahora hay un retroceso alcista. Este retroceso alcista que nos está marcando el ADX y el oscilador asombroso es lo que te he dicho antes con el chartismo, que vamos a rebotar y vamos a tocar esa parte alta de los 90 y pico mil, los 100.000. Y cuando lleguemos a esos 98, 99, 100.000, luego de ahí veremos si este ADX, que ya estará en el punto cero, con aquí barritas verdes, esto ahora sí, pam, pam, uy. Así, pam, 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 hasta el punto cero, barritas verdes. Y ahí, y esto irá cayendo. Y cuando llegue a eso, ahí en el punto cero, vamos a ver si siguen las barras verdes para arriba y tenemos un impulso alcista, o se acabaron las barras verdes y tenemos un nuevo impulso bajista. Pero de momento, fíjate como en diario nos está diciendo que me he pasado de frenada, que necesito un respiro de la caída, no un respiro de la subida. Bien, y en 4 horas, ¿qué vemos en 4 horas? Pues en 4 horas vemos justo lo contrario.
hemos tenido este retroceso bajista, que este retroceso bajista ha hecho que el precio suba, por eso no ha subido mucho. Ahora está llegando al punto cero y tiene que decidir si se convierte en impulso alcista o en retroceso. Y eso es lo que hemos visto en este gráfico de aquí, que estamos ahí y tiene que decidir ahora. O sea, ahora no es momento ni de comprar ni de vender, hasta que no decida el precio lo que hace. Si él decide el precio caer, o si decide el precio este canal, romperlo al alza e irnos ahí. Pero de momento, ahora, quieto, parado. Y si lo vemos más zoom todavía y queremos todavía acotar más el precio, yo lo acotaría aquí. Esta zona de aquí. Esta zona de aquí, que con esto de aquí marca el triángulo. Entonces, voy a quitarte esta línea para que veas este nuevo triángulo. Mientras si el precio cae de estos soportes, para abajo. Si el precio rompe esta línea de tendencia, para arriba. Cuando haga una u otra cosa, pues yo actuaré. ¿Que rompe al alza? El momento de entrarle en long. ¿Que rompe esto a la baja? El momento de poner un short. Pero de momento, quieto, parado. Hasta que no haga una cosa u otra. Y si lo miramos en gráfico horario con el ADX y el oscilador asombroso, pues el ADX y el oscilador asombroso hemos tenido el fin de semana, que fíjate cómo las barras son apenas sin fuerza, sin ganas. Por eso esta subida ha sido sin ganas, porque ha sido un fin de semana y no ha habido mucho volumen. Hoy, que es lunes, vamos a ver, sobre todo a las 3:30 hora de Madrid, que es la apertura de Wall Street, apertura de los mercados, qué quieren seguir haciendo con el rey Bitcoin. Si quieren que este movimiento sea para arriba o este movimiento sea para abajo. Pues bien, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido y tengas en cuenta lo más importante, este punto donde estamos ahora en horario para las siguientes horas y en semanal para que tengas una visión grande de que, bueno, con la dominancia del USDT en semanal me está diciendo este gráfico de aquí, me está diciendo que me puedo tomar un respiro y otra vez para abajo, que significa, para abajo significa Bitcoin para arriba. Suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.